El día de hoy les voy a llevar por un recorrido de nuestra historia de México y a nivel internacional también, por supuesto, acerca de los hechos y de los eventos que ocurrieron en todo el mundo y cómo esos eventos que ocurrieron en el mundo tuvieron repercusión en la Nueva España, en el México colonial y cómo a través de esos eventos o situaciones que ocurrieron se fue conformando se fue conformando el Estado mexicano, su constitución política. Entonces le voy a dar un recorrido por todo México de pasado, de cuántas constituciones ha tenido México y por qué se han dado. Entonces, para conocer un poco de la constitución y para conocer el derecho, siempre es requisito básico saber historia de México. Si van a estudiar leyes en la universidad como carrera, como licenciatura, van a tener que saber mucho de historia y les van a enseñar historia de México. Entonces, historia es fundamental para aquel que va a ser abogado. Hola, Mario. Buenos días, Mario. Recuerden que en la sesión pasada hablamos un poquito sobre los derechos de los reinos o las leyes de los reinos de las Indias. Ese documento que recopilaba todo un conjunto de cedularios o un conjunto de estamentos sobre qué tipo de normas debían regir las colonias de España que tenía fuera de su territorio de Europa, por supuesto, en los otros continentes. Y estaban muy interesantes, estaban muy bien, se llamaba derecho indiano, pero no funcionó como tal, es decir, hubo corrupción. Entonces los autóctonos o los aborígenes se empezaron a quejar y a manifestar, pero naturalmente que imponían sus normas los virreyes en las colonias. Entonces llegó un momento que en 1808, ahí nos quedamos la última clase, respecto a que hubo un movimiento que se llama la conspiración. ¿Qué es eso de la conspiración? Resulta que en España el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, estaba joven. Algunos dicen que tenía entre 17 a 21 años por ahí aproximadamente. Obligó a su padre, que ya estaba muy anciano como rey, o lo obligó a abdicar de su cargo, que renunciara y que lo dejara a él como rey. Y bajo ciertas amenazas, su padre accedió. Entonces, este joven estaba inexperto en la cuestión política y curiosamente, en ese tiempo, en ese momento, Francia, o sea, Napoleón Bonaparte tenía un como conflicto con Portugal, con el rey de Portugal, y quería ir a hacer guerra, pero para ir a Portugal necesariamente que los franceses tenían que pasar por el país de España, por la frontera de España. Entonces le pidió permiso Napoleón Bonaparte al rey, en este caso ya era Fernando VII, el jovencito, y él accedió y pues días después pasaron con sus tropas y los tomaron cautivo al rey Fernando VII y al papá, pues naturalmente que ya estaba señor anciano, y los obligaron a los dos que abdicaran de sus puestos, pero naturalmente que ya el rey era Fernando VII, y los llevaron prisioneros a Francia. Entonces España se quedó temporalmente unos días sin rey, mientras que Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Desde 1808 hasta 1813, España fue gobernada por un francés, por José Bonaparte, 5 años. Bueno, entonces en 1808 se escuchó aquí en la Nueva España que su rey Fernando VII estaba prisionero, era rehén de los franceses. Entonces, aquí viene lo bueno. Bueno, dicen que no les duró nada. Definitivamente no les duró nada. Aquí viene lo bueno. Cuando llegan los rumores, las repercusiones de que Fernando VII estaba cautivo, los criollos aquí en México, recuerden que habían 5 castas.
Peninsulares eran de España, nacidos en España y viviendo aquí aquí en la colonia de México, en Nueva España. Criollos, hijos de papá español y mamá española, 100% la sangre española, pero nacidos en América, ya sea desde allá donde era San Francisco, California, todo desde donde hasta Washington, que pertenecía a la Nueva España, hasta Río de la Plata, Argentina, todo era de España. Todos los que nacían aquí eran criollos, pero siendo de papás españoles. Luego estaban los mestizos, la mezcla del español con el autóctono o el indígena de aquí. Por debajo de ellos, de los mestizos, estaban los indígenas, y por debajo de los indígenas estaban los negros, los esclavos, los que habían traído de África. Bueno, esas eran las 5 clases principales, pero habían muchas más castas, muchas mezclas de ellos. Resulta que los criollos empezaron a confabular. Ahí es donde se llama la conspiración. Confabularon. ¿Quiénes eran? La corregidora, doña, se me fue el nombre, la corregidora, a ver si me recuerdan ahí su nombre, la señora. Bueno, era la corregidora, apellido de Domínguez, estaba casada con el señor Domínguez, bueno, y Ignacio Allende y Aldama. Estos 3 personajes eran los más importantes que empezaron a decir que México, que la Nueva España necesitaba un cambio. Pero ¿qué quiere este cambio? Resulta que durante de 1808 a 1810 estuvieron conspirando en Valladolid y en Querétaro, habían otros personajes también, y lo que querían, Josefa Ortiz de Domínguez, gracias Neo, lo que querían era lo siguiente, 3 principios, voy a ponerlos aquí que no van en la línea, ahorita los voy a borrar. 1, restitución de Fernando VII al poder. Número 2, acabar con el mal gobierno en la Nueva España. Y número 3, que ese poder o ese puesto fuera ocupado en la Nueva España por un criollo mestizo, ahí nada más, por un criollo o mestizo. Esos eran los 3 principios que Allende, Josefa y Aldama querían. Pero como nadie los conocía, entonces conectaron con Miguel Hidalgo, y Miguel Hidalgo fue el quien, como toda la mayoría de la gente lo conocía porque era un sacerdote, pues le dijeron, le llegó el comunicado como a las 5 de la mañana y reúne a toda la gente, y a las 6 de la mañana hacemos el grito de la independencia. Entonces, Hidalgo acepta por medio de una invitación, pero los que empezaron fueron estos 3 personajes. ¿Qué pedían? Fíjense bien, Hidalgo, cuando hace el movimiento y llama a todos los indígenas, supuestamente indígenas, al movimiento, eran estos 3 principios. Estos eran los 3 principios bases que se pedían. Que Fernando VII regresara al poder porque estaba cautivo de los franceses. 1808, de 1808 a 1810, estos eran los principios. Acabar con el mal gobierno en la Nueva España. Sí, los virreyes estaban haciendo mucha injusticia, mucha esclavitud, mucho robo y saqueo de dinero. Ese poder fuera ocupado por un criollo o un mestizo. ¿Por qué por un criollo? Porque en los que gobernaban aquí en la España, aquí en la Nueva España, no podían gobernar los que fueran criollos. Los criollos no tenían puestos altos, solamente los peninsulares, los venidos de allá de España. O sea, los criollos aquí eran vistos como de segunda y tercera clase, eran vistos muy mal vistos. Entonces querían ocupar un puesto ellos. Entonces, esos eran los principios. Cuando Hidalgo hace el grito, estos principios seguían. Jamás se habló de independencia, jamás. No sé por qué le dicen que él sea el padre de la independencia, siendo que él no lo debería ser. Bueno, de 1810 a 1812, ahí pasaron otros eventos que ahorita los vamos a comentar. Bueno, ¿qué pasó en 1810 a 1812? Pues en España se reunieron las cortes, en Cádiz, que es puerto de Cádiz, se reunieron muchos personajes importantes y letrados o ilustrados de España, y también hicieron las invitaciones a las colonias, tanto en África como en Asia y aquí en América, las colonias de España que se reunieran, y de aquí de México, de la Nueva España, fueron 19
un tal Arizpe de ahí de Coahuila y otros personajes de Puebla y de Zacatecas, pero eran criollos, es decir, no eran mestizos, eran criollos, eran hijos de españoles. Se reunieron allá en Cádiz y proclamaron la Constitución de Cádiz. Este fue el primer ordenamiento que rigió la Nueva España. La Nueva España. Ok, este fue el primer ordenamiento, fue en 1812. ¿Qué era la Constitución de Cádiz? Era un documento que recopilaba los principios elementales de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad de todos los seres humanos ante todas las naciones. Recordemos que esos principios vienen de la Ilustración de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. Entonces eran principios muy buenos y legales. Y se decía aquí en la Constitución específicamente que todas las personas de la Nueva España, colonias de la Nueva España, aún fueran indígenas, esclavos, criollos, lo que sea, todos eran igual ante la ley y todos tenían los mismos derechos. Fíjense nada más, todos tenían los mismos derechos. Aquí la Constitución de Cádiz ya estaba dando que un indígena, un negro, iba a tener los mismos derechos que un peninsular. Naturalmente que los peninsulares le hizo ruido esto. Entonces, se aprobó en 1812 y así funcionó, digamos, por 1812, 1813, 1814, hasta 1815. Eso es como estuvo como vigente en la Nueva España, aparentemente o en teoría, pero como había revolución, estaba la guerra, naturalmente que estos principios pasaban por el arco del triunfo, como nosotros decimos coloquial o groseramente. Entonces, bueno, de 1812 a 1814, de 1810 a 1812 asesinan a Miguel Hidalgo y Costilla, lo fusilan a Costilla, fusilan a Aldama, fusilan a Allende y cuelgan sus cabezas en la alhóndiga de Granaditas, para que sean vistos por la gente, para que pararan el movimiento de la independencia, los reales y los insurgentes. Acuérdense de estos dos grupos que los vamos a seguir viendo. Habían dos grupos en ese tiempo: realistas y el otro grupo eran los insurgentes. Estos insurgentes eran los rebeldes. Aquí hablamos de Aldama, Allende, la corregidora, la señora Ortiz, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, etcétera, etcétera, Vicente Guerrero, que son los más importantes, Vicente Guerrero, Ignacio López Rayón, etcétera. Bueno, pues por mencionar, ¿no? Estos realistas eran los del virrey, estos eran los soldados del virrey. Bueno, estos fusilan a la mayoría de estos, los fusilan, y de 1812 a 1813 surge un personaje que se llamó José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón y este señor, o Ignacio López Rayón, toman el mando, toman el cargo de la guerrilla, y en este año él escribe un documento que recoge se llama de la gente, las intenciones o los deseos del pueblo de México. Y aquí es donde por primera vez en este documento que se llama Sentimientos de la Nación, lo que la nación quería, se habla por primera vez de una independencia, pero de una independencia geopolítica, económica, social, etcétera, ¿ok? Bueno, aquí no se hablaba de independencia. Aquí la Nueva España quería seguir perteneciendo a la corona española. Jamás se habló de independencia
hasta 1813. O sea, de 1808 hasta 1813, los criollos querían seguir perteneciendo a la Nueva España y que su rey fuera mismo Fernando VII. Aquí con este señor dice, no, ya basta de eso, ahora queremos ser una nación libre, soberana, con nuestras propias leyes, independiente de la economía, nosotros nos vamos a regir con nuestra propia constitución, queremos, se llama autonomía, queremos soberanía, nadie se va a venir a meter con nosotros. Hasta aquí, por eso muchos dicen, otros teóricos dicen, que José María Morelos y Pavón debería ser el padre de la independencia de México, porque con él surge el principio de la independencia y la libertad de España. Y yo diría que sí, en cierta medida, o para mi gusto, tendría razón él, porque con él ya se habla de independencia. Bueno, estamos aquí en el dato de sentimientos de la nación. ¿Qué proponían los sentimientos de la nación? Abolición de la esclavitud. Esto no era una constitución, era un documento nada más de puras ideas de Pavón. Y también tenía el apoyo de Andrés Quintana Roo, que era un licenciado, escuchó todo esto y dijo, así está perfecto, no le quites ni le pongas nada, y fue presentado este documento en el Congreso de Chilpancingo. Ahí en Chilpancingo tenían un congreso, mientras estaba la guerrilla, por supuesto, y dijo, lo vamos a aplicar, pero no entró así como en vigencia porque ellos seguían luchando, los realistas lo seguían buscando, lo seguían atacando y ellos también seguían en su merequetengue de la guerra. Entonces no entró como tal. Aquí entonces se habla de un proyecto de nación independiente, se habla de la abolición de la esclavitud, pero también se seguía hablando de libertad. Pero esa libertad estaba condicionada hasta cierto punto, y les voy a decir por qué. Porque aunque era el primer proyecto de nación independiente y liberal, todavía se estipulaba aquí el uso de la religión católica. Entonces no era tan libre porque Estados Unidos y Francia ya habían dicho libertad de culto, es decir, la religión que tú quieras, la Constitución no va a decir qué tipo de religión se debe prescribir para la sociedad. Y aquí sí se hablaba de eso, la religión católica. Bueno, entonces no era tan libre porque les estaban haciendo utilizar algo que ya venía de España. De 1813 a 1814 hay otro elemento. Estos señores se mueven de Chilpancingo hasta Apatzingán, en el estado de Morelos, y ahí es donde proclaman, hacen otro constituyente, se reúnen otro congreso y lanzan el proyecto de la Apatzingán, la Constitución de Apatzingán de 1814, que entró en vigencia en el mes de octubre, pero contenía la esencia o los principios de los sentimientos de la nación. Aquí ya es donde se redacta como la América Libre y con más elementos, porque aquí nada más eran como 23 enunciados, pero aquí ya tienen más artículos que se hacen más explícitos. Naturalmente que esta constitución tampoco entró en vigor como tal, como constitución rigiendo, porque la gente no estaba para seguir y perseguir estos principios. La gente estaba luchando por sobrevivir a la guerrilla, para comer, porque había guerra, todas esas cosas. La gente no tenía otro objetivo, otra meta más que estar luchando por su independencia. Aquí la gente ya tenía un concepto de lo que querían, ya era independizarse de los españoles, ya era expulsar a los españoles de aquí y que se fueran a España, ya era algo más claro. De 1814 hasta 1821 hay un salto muy drástico, es cuando ya termina la independencia. Entonces, la conspiración empieza en 1808. Esta es la conspiración, ¿ok? Pero el grito de la independencia empieza en 1810. Entonces, de 1810, aquí vamos a ponerle el grito, de 1810 hasta 1821 es lo que conocemos nosotros como el proceso de la independencia. ¿Cómo se logra la independencia? Bueno, resulta que los realistas estaban siendo dirigidos por el virrey Callejas. Y Callejas sabía que ya estaba perdiendo y de una manera que, ¿por qué perdía? Porque primeramente no querían que la Constitución de Cádiz entrara en vigor en México.
porque al ser así les iban a quitar todos los derechos que los peninsulares tenían y ya se los iban a dar y repartir ante los esclavos indígenas y criollos, y ellos no querían esta constitución, no les convenía a los peninsulares que vivían aquí. Entonces, lo que hizo el virrey Callejas es decirle a Agustín de Iturbide, que era un general, que era un militar, le dijo, mira, ¿sabes qué? Vete a hacerle frente ya quedaban nada más Vicente Guerrero y Rayón. Para este tiempo de aquí ya habían asesinado por aquí en 1815, asesinan a Morelos, y nada más quedaba Rayón, quedaba Vicente Guerrero y otros personajes. Les dice a Iturbide, ve y convéncelos, haz la paz. Entonces Iturbide, muy astuto, le dice a Guerrero, ¿sabes qué? Ya no más guerra. Y en 1821, como en febrero de 1821, firman un documento que se llamó a ver, déjame ver. Un documento sí, se dan el abrazo, exactamente, se dan el abrazo. Se me fue el dato. Lo que se firma en Chilpancingo. Es un documento también en donde se estipulaba que México o la Nueva España, aparentemente o en teoría, ya era libre. Pero naturalmente que fue un acuerdo entre los dos bandos de guerrillos o guerrilleros, perdón, los realistas y los insurgentes. Había muchos de los insurgentes que no estaban de acuerdo con eso, estaban en desacuerdo, pero al final de cuentas aceptaron porque ya hubiera paz, porque había más de 1 millón de muertos. En aquel tiempo eran como 6 o 7 millones los que habitaban de indígenas aproximadamente, y los peninsulares pues eran alrededor de 30,000, me parece, 30,000 criollos, 30,000 españoles, perdón. Entonces, ya en 1820, fue el 24 de febrero de 1821 en Chilpancingo, se firmó un documento, un acuerdo entre ellos, el abrazo que se dieron, y en 1821 de ese mismo año, pero en el mes de septiembre de 1827 de febrero, 27 de septiembre, perdón, de 1821, ya entran a la Ciudad de México el ejército trigarante, es decir, los insurgentes y los realistas, dirigidos por Agustín de Iturbide. Y también había llegado un tal Juan O'Donoghue de allá de España, que lo había mandado el rey para que hubiera, como se le dice, perdón, es que me salí tantito, para que hubiera como paz y armonía y no se descontrolara esta situación. Él viene y firma en Córdoba los tratados de Córdoba, que era lo que en Chilpancingo se había firmado. Bueno, de aquí, esta situación de los tratados de Córdoba, se reconocía ya un poquito más formalmente la independencia de la Nueva España, pero era nada más reconocido por el O'Donoghue, que venía de allá y que de alguna otra manera no tenía el reconocimiento de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, nada más era como un acuerdo entre estos señores, el O'Donoghue y Iturbide. Y ya desde aquí, de los tratados de Córdoba, de 1821 a 1824, se genera lo que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, lo mejor conocido como la Constitución Política de 1824. Pero ¿cómo surge esta Constitución? Bueno, resulta que de aquí de 1821 a 1824, aquí Iturbide vio ¿cómo se le dice? Un hueco muy importante en el documento que estaba firmando con O'Donoghue, Juan O'Donoghue, que venía de España. Puso una cláusula que la Nueva España, que es libre, que es independiente, puede ser gobernada por el rey Fernando VII. Lo invitamos a que venga a gobernar, pero si no quiere venir a gobernar él u otro personaje desde allá de España, la Nueva España formará un regente como un constituyente y podrá elegir a su propio gobierno, su gobernador o gobernante. Y es ahí donde él se autoproclama primer emperador,
y se firma el acta. La primera constitución de México es Acta de Imperio de México de 1821. Entonces, Iturbide entra como emperador de 1821 hasta 1822. Y según la gente pensó que iba a estar bien, la sociedad iba a estar bien, y empezó a hacer lo mismo que estaban haciendo los españoles antes, porque él era criollo, pero era español, natural, tenía sangre española. Y mucha injusticia, mucho robo, mucha imposición, mucha matanza. Entonces, de aquí comienza hasta, por ahorita, hasta 1836, pero siguió hasta 1857, un proceso que se llama rebelión o lucha o inestabilidad. Lo voy a poner aquí: inestabilidad política, económica, entre dos grupos. Ahora ya no se llamaban realistas, estos realistas se llamaban conservadores, y estos insurgentes se llamaban liberales. Todavía quedaba, de aquí quedó Vicente Guerrero, quedó Guadalupe, estaba Guadalupe Victoria, se había unido Guadalupe Victoria, entre otros personajes. Y tuvieron conflictos desde 1821 a 1824 por lograr el poder. Desde 1822, que asesinaron a Iturbide, desde 1822 hasta 1824 estuvo dirigido el país por un triunvirato, por 3 personas. Pero como no se hacía nada, no se consolidaba nada, entonces en 1824 nombran a Guadalupe Victoria como el primer presidente. Aquí es donde ya se habla de presidencia. ¿Ok? Aquí todavía era imperio este periodo. Aquí ya se habla de presidencia de la República y fue Guadalupe Victoria el primer presidente. Ok, Guadalupe Victoria, perdón, ahí está. Y se firma y se postula la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se vienen recogiendo principios de los tratados de Córdoba, principios de la Constitución de Apatzingán, principios de los sentimientos de la nación y principios de la Constitución de Cádiz. ¿Qué tenía? Abolición de la esclavitud, libertad, igualdad, derechos, bla, bla, pero seguía estipulando la religión católica como la única y oficial. Entonces no era de todo libre porque había un condicionamiento que era la religión católica. Luego de aquí, de 1824 a 1836, siguieron los conflictos, es decir, una rebelión o lucha por llegar a ocupar la presidencia entre los conservadores y los liberales. Era una lucha constante que dejaba muertos y sobre todo mucha falencia económica para el pueblo, porque se invertía en armas, se invertía para pagar la comida, tantas cosas, ¿no?, que utilizaban aquí para justificar la guerra entre ellos. De tal manera que aquí, de 1824 hasta 1836, hubo presidentes que subían meses, los quitaban, luego llegaban interinos y subían y bajaban. Desde 1824 hasta 1857, que es el otro tema que vamos a ver, hubo más de 54 presidentes de la República Mexicana. Es decir, porque unos subían y los quitaban, luego entraba otro de interino y así todo un relajo. De tal manera que me adelanto a decirles un poquito que en 1850 hasta 1856, 57, la gente vivió en pobreza extrema. Hubo mortandad, hubo peste. Llegó un momento en que Santa Anna subió al poder, 4 veces subió al poder en diferentes periodos, en diferentes años, y hizo mucha injusticia, aparte de que vendió el territorio a Estados Unidos, provocó miseria, provocó de lo que ustedes no se pueden ni siquiera imaginar en México. Tanto así que dicen algunos que él se daba los lujos de hacer grandes fiestas. De hecho, se nombró su Alteza. Tenía un título de nobleza que nadie se podía dirigir como don Santa Ana, ¿no? Tenían que decirle su altísima y noble, serenísima Alteza y el nombre. Y después se comenta ahí que él hacía grandes fiestas con grandes personas de extranjeras, derrochaba el dinero mientras que la gente se moría de hambre. Y como ya no había dinero para darse sus gustos y sus fiestas, empezó a cobrar a la gente impuestos que la gente ya no tenía. Llegó un momento que iba a cobrar impuestos por aquellas personas que tenían mascotas
y aquellas personas que tenían más ventanas en sus casas les iba a cobrar más impuestos porque estaban robando más oxígeno, estaban robando más aire. Cosas absurdas como esas que él quería justificar para sacar dinero, para darse sus lujos. Bueno, entonces hubo de lo más cruel que se puedan imaginar, aparte de muerte, inestabilidad económica, el país estaba en cero. Y ahí fue desde 1824 con Guadalupe Victoria, empezó México a pedir préstamos a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y desde ahí se fue haciendo sus deudas que hasta la fecha de hoy no hemos podido pagar como país o como nación. Esta constitución rigió desde 1824 hasta 1836. Hasta aquí me voy a quedar, voy a hacer un alto. Ya no me alcanza el tiempo, pero aquí quiero comentarles que estos de 1836 triunfaron, que fueron, perdón, los conservadores triunfaron, derrocaron a este tipo de gobierno que estaba e instauran un documento que se llamó Siete Leyes. Algunos teóricos le llaman Constitución de Siete Leyes, pero hay quienes dicen que esa no es una constitución. Entonces, como una conclusión general, la única constitución pura que sí funcionó, que sí se echó a andar en México, la primera vendría siendo esta. Esta no, porque no era una constitución como tal, eran documentos. Esta tampoco entró en vigor porque hubo guerra, o sea, no se llevó a cabo, aunque tenía muy buenos elementos, pero no se echó a andar. Tampoco esta de por sí no era constitución, también era un documento, cosa que tampoco se echó a andar. Y pues esta no era nuestra, esta venía desde España. Así que la primera constitución de México fue la de 1824. Y esta, por supuesto, yo tampoco concuerdo en que sea una constitución. Y en la próxima clase vamos a hablar de las 7 leyes, porque eran 7 leyes. ¿Qué eran esas 7 leyes? ¿Cómo fue que llegan a México a instaurarse? Entonces, aquí voy a dejar, voy a hacer un alto y voy a tomar unas capturas de pantalla para mi asistencia, ¿sale? Permítame, no se salgan ahorita, por favor.